¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente el ser y la conciencia que lo acompaña? Esa fue la pregunta que me hice una noche cualquiera, y lo que ocurrió después todavía me cuesta explicarlo. Pero no estoy aquí para convencerte de nada, estoy aquí para contarte una historia. Hola a todos, de nuevo los saluda Ricardo, espero se encuentren muy bien. Una idea que tarde o temprano nos atraviesa a todos, y no aparece en momentos grandilocuentes, aparece realmente en las cosas simples. Por ejemplo, cuando tomas una decisión pequeña y de pronto te das cuenta de que ya no hay vuelta atrás. Lo hiciste y ahora te toca vivir con eso. En los últimos episodios de esta conversación con Pollux he venido intentando entender algo que no es para nada cómodo. ¿Qué significa estar vivo en un universo donde el tiempo no fluye como creemos, como lo experimentamos? Donde el pasado, el presente y el futuro coexisten y donde al menos en apariencia todo parece ya estar escrito. En el capítulo anterior, Pollux me llevó a una idea aún más inquietante, que la vida no es una norma, sino de hecho una excepción, un instante rarísimo donde la materia y la conciencia coinciden, donde por única vez dejamos de ser espectadores para convertirnos en actores. Claro, si eso es así, entonces la pregunta resulta inevitable. ¿Qué pasa con nuestras decisiones? ¿Qué sentido tiene elegir, actuar, equivocarse o inclusive intentar hacer lo correcto si la realidad ya existe de principio a fin? Y es que es precisamente eso lo que hoy me tiene confundido, porque si todo está determinado, ¿dónde queda la libertad? Y si somos libres, ¿de qué somos realmente responsables? De la filosofía y el ser, capítulo 7. Entonces, si la vida es ese único instante donde materia y conciencia se abrazan, ¿dónde puedo actuar y elegir? ¿Cómo se supone que eso es posible si ya todo está escrito? Tú mismo lo dijiste. El tiempo es una dimensión más del universo, y así como no hay un solo aquí, no hay un solo ahora. ¿Cómo puedo ser libre si ya todo es, si ya todo fue? Le inquirí a mi invitado. Con todo el ánimo de responder mis dudas, continuó diciendo Pollux. La vida, la materia, trae consigo la acción, el actuar, el ejercer cambios sobre la realidad que nos circunda. La conciencia, a su vez, trae consigo la voluntad. Es mediante la coexistencia entre la materia y la conciencia que se tiene la potestad de obrar libremente, tras la reflexión, tras la elección. Los humanos, como ya te había dicho, son una imagen del todo, un punto de impacto con el fundamento, con Dios. Y es que piénsalo, solo en la medida en que existen como un individuo, pueden crear, modificar, actuar, accionar. Solo aquí, solo en este etéreo instante, entre toda la eternidad, confluyen en un mismo ser la materia y la conciencia de manera absolutamente individual. Realmente estaba confundido. Ya no lo increpaba con el fin de hacerle ver que lo que me hablaba y contaba no eran más que locuras, no. Mi intención, por el contrario, era realmente comprender, poder ver la realidad desde la misma perspectiva en que Pollux me lo contaba. Con toda la intención de seguir indagando, recuerdo haberlo bombardeado con una seguidilla de preguntas. Primero, ¿cómo explicar mi experiencia del paso del tiempo, Pollux? ¿Cómo negar algo que siento con tanta fuerza, con tanta evidencia? Y segundo, y realmente esta me cuesta aún más, ¿cómo puedo modificar algo que ya está? ¿Cómo podría haber una verdadera acción en un mundo determinado? Tomó una bocanada de aire profunda, como si suspirara. Adrede respondió sin prisa. Empecemos por tu primera inquietud, el tiempo. Es una duda completamente natural, la sensación del transcurrir del tiempo, o como ya lo habíamos hablado, del ordo. Es una sensación tan humana como los sonidos. Te proponía un ejemplo que, aunque muy sencillo, resulta bello. El sonido no es más que una onda, una vibración propagándose a través de un medio que llega a un órgano capaz de interpretarla y convertirla en experiencia. Es decir, el sonido como tal no existe si no hay quien lo escucha. Me gustaría pensar en un árbol cayendo en la mitad de un bosque deshabitado, sin un solo ser vivo, sin un solo oído que lo perciba. ¿Existiría ese sonido? Físicamente hay vibración, pero el sonido es una interpretación, una experiencia subjetiva, y por tanto no ocurre sin conciencia.
Del mismo modo, el paso del tiempo no es una entidad externa, es la relación entre causas y efectos desde el mismo inicio del universo. Es la entropía en aumento. Y este fenómeno físico, tal como el sonido, ha sido interpretado y abstraído por tus sentidos, por tu mente. Lo que llamas tiempo es una forma de relación con el entorno, una construcción interna sobre una estructura externa. El universo es la conformación del tejido del espacio-tiempo, un solo entramado. Los fenómenos que podemos controlar o percibir son únicamente los relacionados al espacio, y los hemos nombrado y replicado. Existen otros, aquellos que simplemente obviamos, dado que es imposible alterarlos o controlarlos. Son los relacionados al tiempo. Bueno, de la misma manera en que existen fenómenos físicos relativos al espacio, como lo es el sonido, también hay fenómenos que suceden en el tiempo y que también podrían generar una experiencia. A esa experiencia le llamas transcurrir del tiempo, pero es solo la manifestación de la entropía en el mismo tejido del espacio y el tiempo. Es un fenómeno relacionado a esa dimensión complementaria que todos los humanos omiten. Es curioso, ¿no? Las personas saben que existe una dimensión temporal, pero aún así no la tratan como una. Con una mezcla entre confusión y asombro, interrumpe a mi invitado. En pocas palabras, ¿el tiempo sería una reconstrucción mental? ¿Como la luz que vemos o el calor del tacto? Entonces, el tiempo como lo percibimos no es más que una reconstrucción mental de eventos que en esencia ya están ahí, ¿no? Ya están trazados, grabados en las intersecciones del espacio y el tiempo dentro de este logópides que tú me mencionabas. Nuestra conciencia no fluye realmente a través del tiempo, simplemente experimenta una secuencia particular dentro de esta estructura infinita. Sin embargo, Pollux continúa diciendo: esta concepción del tiempo me sigue inquietando profundamente. Insisto, es como si fuéramos un observador atrapado en una película, sin posibilidad ni siquiera de cambiar el final. Me hace pensar en el sentido del propósito, en la responsabilidad incluso. Se podría llegar a pensar que no tengo control sobre mi vida, por tanto ni siquiera tendría que asumir la responsabilidad sobre mis actos. ¿Cómo afecta esto a mi sentido de propósito? ¿Qué significaría entonces tener el control sobre mi vida si la realidad, tal como la percibo, ya está completamente escrita, de principio a fin? Es una reflexión interesantísima, Ricardo, y además me alegra enormemente que navegues en dudas tan profundas. Sigamos hablando del determinismo, de la libertad. Y escúchame atentamente. Dado que todos los universos posibles son reales, la libertad existe en la medida en que el ser humano es capaz de decidir, mediante sus acciones, mediante su voluntad también, en cuál de esos universos quiere vivir. Supongamos que decides romper un vaso. De forma inexorable tendrás que vivir en un universo donde tú determinaste que así fuera. Cada acción conlleva a su respectiva consecuencia. Así opera la entropía. Por mucho que quieras cambiar el final, será imposible. Al final de todos los tiempos, en esa línea universal, en ese plano, Ricardo habrá astillado ese vaso, en ese lugar y en ese instante. Ahora bien, la libertad radica en que ese universo es tan posible y tan real como cualquier otro, y depende de ti, exclusivamente de tu voluntad y de tu potestad en cuál deseas existir. Es tu verdadera libertad, decidir mediante la acción el universo que vas a experimentar. Ahí está tu deber moral, no en cambiar lo que fue, sino en elegir conscientemente lo que será. Existen todas las posibilidades, el universo donde amaste y otro donde no, uno donde actuaste ante la injusticia y uno alterno en el que permaneciste indiferente. La responsabilidad moral de cada ser consciente es definir con cada decisión y acción cuál de esos mundos merece vivir. Podría decir que para este punto de mi conversación con Pollux mis dudas ya no eran intelectuales desde un sentido estricto de la palabra, sino profundamente existenciales. Ya no intentaba refutarlo ni ponerlo a prueba. Lo que realmente quería era entender
porque había algo en todo lo que me estaba contando que no terminaba de acomodarse dentro de mí, porque hay una idea que Pollux ya me dijo hace un par de horas y que precisamente en ese momento de la conversación empezó a resonar con fuerza. El universo existe de principio a fin, todo al mismo tiempo, una especie de entramado único y uniforme donde espacio y tiempo están completamente entrelazados. Y claro, una idea así tiene un peso enorme, porque si el universo ya está ahí, completo, entonces parecería que todo está determinado. Y de ser así, la libertad empieza a sentirse como una ilusión. Al mismo tiempo había dos ideas que se resistían a abandonarme. La primera es mi experiencia personal propia del tiempo. Yo no vivo el universo como un bloque inmóvil, lo vivo avanzando. Recuerdo el pasado, experimento el presente y anticipo el futuro. Esa sensación de transcurrir es tan real, tan evidente, que me resulta imposible ignorarla. Y la segunda idea no viene del cuerpo, sino de algo mucho más profundo, de la conciencia misma. Tengo una convicción fuerte, firme, de que puedo elegir, de que romper un vaso o no hacerlo depende enteramente de mí, y de que cuando elijo algo cambia y ese cambio me pertenece. Y con todas esas tensiones en la cabeza, Pollux empieza a responder. Y lo primero que aclara es algo fundamental. El tiempo no es exactamente lo que sentimos que es. No es un río por el cual nos desplazamos o navegamos, sino una estructura completa, como un mapa ya trazado. Y nuestra experiencia del paso del tiempo no es más que la forma en que la conciencia interpreta un fenómeno que es universal. Así como el oído transforma una vibración en sonido, la conciencia y en general pues, nuestros sentidos y nuestro cuerpo transforman la entropía, la relación entre causa y efectos, en una experiencia de fluir. El tiempo como lo sentimos no es algo externo, es una interpretación interna de una estructura ya existente. Pero es entonces cuando aparece la pregunta más difícil de todas. Si ya todo está ahí, si cada evento existe dentro de ese tejido de espacio-tiempo, ¿dónde entra nuestra libertad? Es ahí donde Pollux da uno de esos giros inesperados, tan naturales en él. La libertad, según me dice, no consiste en cambiar lo que ya ocurrió, ni en escapar tampoco del determinismo. La libertad consiste en elegir, mediante mi acción, mediante mi voluntad, en cuál de todos esos universos posibles voy a vivir. Cada decisión filtra la realidad. Cada acto nos coloca de forma irreversible en un mundo específico. Uno donde rompimos el vaso por voluntad propia, por ejemplo, y otro donde no. Todos los mundos son posibles, todos existen, pero es solo uno el que experimentamos. Y es ahí donde emerge la responsabilidad, no como castigo ni como culpa, sino como consecuencia directa de existir como individuos. No soy responsable del universo entero, pero sí del universo que habito después de cada elección. Cuando lo pienso así, algo cambia. La libertad deja de ser una fantasía absoluta, se vuelve algo mucho más concreto, más humano. No se trata de tener el control total sobre la realidad, sino de aceptar que cada acción define el mundo en el que despierto después de ella. Y quizás al final eso es lo más honesto que podemos llegar a pedirle a la existencia. No sea completamente libre, ni tampoco completamente justa, sino que nos permite elegir, aunque sea una sola vez en toda nuestra eternidad, quiénes somos dentro de ella. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del capítulo. Como siempre te digo, espero que haya sido de tu agrado, que lo hayas disfrutado. Cualquier duda o inquietud que tengas puedes dejarla por acá en la caja de comentarios, que con todo el gusto voy a estar leyéndolas y contestándolas. Sin embargo, y también como siempre lo hago por aquí en pantalla, voy a estar dejando enlaces a videos antiguos donde lo más probable es que todas estas inquietudes sean resueltas.